Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través de el portal de YouTube Factores de Poder. Les habla Ángel Monagas. A mí me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Thread, en Facebook, @Ángel Monagas, todo pegado en Facebook. Ángel Monagas o caiga quien caiga sin censura. También estamos en las plataformas de Spotify, Spreaker.com, Google, Apple con nuestros podcasts. Y tenemos un canal de YouTube, pero solo sonido, Caiga quien caiga TV. Fíjense que hoy, como yo en este país, quiero aclarar, en este país donde yo tengo mi domicilio, no soy abogado, pero mi corazón es el de un abogado, además de un interesado en la opinión pública, en los análisis, en la comunicación. Hago esta aclaratoria porque lo que yo voy a decir hoy no se puede interpretar como el consejo de un abogado para los que tienen propiedades aquí en la Florida. Y es que estaba revisando una de las leyes que se aprobaron en mayo, la llamada, lo que llaman las leyes de Santis. Y de verdad que estaba sorprendido y me estoy tomando un cafecito, pocas veces lo hago acá en los videos, y me sorprendo porque yo fui abogado o soy abogado y mi especialidad era fundamentalmente la filosofía del derecho y, y la parte de los fundamentos constitucionales del derecho también y los principios generales del derecho. Y veo esta ley que limita la propiedad a los venezolanos que tienen propiedades en la Florida. Me dicen también que esta ley también se está aplicando en otros estados. Desconozco, de verdad desconozco. Pero esta ley SB 264, por aquí tengo algunos apuntes. Esta ley, por supuesto, nos hace la pregunta a nosotros de si podemos a los venezolanos y a todas las personas que son de China, de Venezuela, de Cuba, de Rusia, de Irán, Corea del Norte y Siria. Eh, Fíjense que en principio muchos creíamos que esta ley iba a restringir esa posibilidad a quienes trabajen o tengan relación con los gobiernos de estas naciones. Pero eso no fue así. E incluso en el caso de Venezuela es mucho más grave porque dice los que dentro de la ley, según lo que me he podido informar, los de que pertenezcan al régimen de Venezuela, de Nicolás Maduro, dice. Y es otra cosa que yo considero estúpido porque yo creo que no estoy, evidentemente que lo que hay en Venezuela no es democrático, pero es mucho peor lo que está viviendo Cuba. Y sin embargo, este país mantiene relaciones con Cuba y hasta vuelos con Cuba. Me llamó la atención. Ahora, esta ley limita la compra de propiedades y propiedades y de tierras a los, sobre todo esas propiedades o tierras que tengan bases militares cerca, bases militares cerca o lo que llama la ley y lo que me he podido informar, infraestructura crítica. Infraestructura crítica, el término es muy amplio. Por ejemplo, una instalación eléctrica es una infraestructura crítica, una cuestión del agua, de almacenamiento de agua, acueductos, y es
una infraestructura crítica. Esta ley, de paso, ya entró en vigencia el 1 de julio del 2023. Entiendo que la colonia china creo que demandó esta ley, mas no así las demás. He estado revisando lo que dicen algunos especialistas en materia de real estate y de inmigración. Yo creo que aquí tienen un papel fundamental los realtors, eh, acerca de las implicaciones de esta ley. Y una de las modificaciones que se está solicitando, entiendo yo, es que no aplique a todas las personas de estos 7 países, sino a los que, como dije hace rato, los que trabajan para gobiernos de esos países. Aquí hay, por un lado, a mí me alegró la ley, ¿no? Porque hay muchos chavistas que trabajan para gobiernos chavistas que tienen propiedades en los Estados Unidos. Es decir, no son figuras resaltantes, pero utilizan incluso a terceras personas. Ahora, por ejemplo, hay gobernadores de oposición, hay alcaldes de oposición, hay legisladores, concejales, hasta diputados de oposición. Y si ellos tienen propiedades aquí, también los va a afectar. O sea, también están limitados. Eso a mí me pareció injusto. Ahora, también me parece injusto porque una persona puede creer o no en el comunismo o en el socialismo. Eso no puede considerarse un delito. Se debe culpar al que realice hechos, incluso disfrazado de demócrata, bajo, independientemente de su ideología. Eh, Entiendo también que la Comisión de Real Estate de la Florida está solicitando una, solicitando una modificación por el fuerte impacto que va a tener en el mercado inmobiliario. Aunque otros especialistas dicen que desde hace años China, Venezuela han dejado de invertir. Yo no lo veo así. Yo de verdad no lo veo así, pero ellos son autoridad en esa materia y uno debe respetar. Ahora, esta ley que ya entró en vigencia eh, limita a los que tengan propiedades dentro de estas zonas de infraestructura crítica, eh, o bases militares. Los ciudadanos de estos países, por supuesto, el que es residente, incluso los que tenemos asilo aprobado, o TPS, ya sabemos que, o sea, pensamos, creemos que esta ley no nos afectará porque nuestro domicilio está aquí en la Florida. Sin embargo, los que tenemos asilo o TPS, no podemos comprar a menos de, creo que 5 millas, no estoy completo, 10 millas, 16 kilómetros de bases militares o de zonas restringidas como aeropuertos, puertos marítimos, plantas de tratamiento de agua u otra infraestructura que sea designada como área restringida. Esta ley va a impactar, a mi juicio, negativamente. Yo no soy experto, pero es una opinión que doy. Doral, Weston, Sunny Island, en Miami Beach, el downtown de Miami, Brickell, Key Biscayne, etcétera. Los va a impactar. Coral Gable, todo eso. Porque son zonas muy buscadas por los inversionistas extranjeros, es decir, gente que tenía sus propiedades aquí o que tiene sus propiedades aquí y viene a pasar vacaciones. Eh, Esto también afecta a las propiedades, según los especialistas, que son heredadas o transferidas. La pueden, por ejemplo, cuando es una compañía, la pueden tener siempre y cuando el venezolano o el que forma parte de estas nacionalidades no tenga más del 5% o un capital accionario que no influya en la decisión. Lo importante en este caso es el domicilio. Es decir, los que tengan visa de turista no pueden comprar
no pueden comprar propiedades, pero si la van a comprar, si ya la tienen, tienen que registrarla antes del 31 de diciembre de este año, porque a partir del año que viene, creo que a partir de finales de enero, la multa, la multa, mis queridos amigos, es de $1.000 diarios, diarios. Imagínense ustedes si las personas no registran. Es decir, hay mucha gente que está tranquila en Venezuela, por ejemplo, y no sabe que si tiene un apartamento, una casa aquí, tiene que registrarlo, porque si no le van a aplicar la multa. Y además de eso entiendo eh, que tienen 3 años, según la información de algunos especialistas aquí en la Florida, tienen 3 años para venderlas. No pueden excederse porque incluso hay hasta una parte confiscatoria que yo no pensaba nunca que eso iba a suceder por medio de una ley de esta manera. Esto, por supuesto, enrarece el clima político acá y es una demostración más de una suerte de actitud antimigrante por parte de quienes la han promovido. Y repito, por ejemplo, los que ya tenemos asilo, TPS, los que tenemos nuestro domicilio acá en los Estados Unidos, no podemos comprar, o sea, una propiedad debe tener menos de 2 acres y estar ubicada a más de 5 millas, es decir, unos 8 kilómetros de una base militar o de una infraestructura crítica. Y deben además registrarse, bien sea en la parte agraria o en la parte del Departamento de Oportunidades Económicas. La penalidad es muy fuerte, es muy fuerte. Todavía no está claro, lo lamentable de todo esto, que todavía no está claro cómo es el proceso de registración. Solo sabemos las fechas límites, 31 de diciembre de este año, y que entra en vigencia la penalización a partir de enero del año que viene. Eh, es una penalidad muy fuerte, porque creo que a partir del 31 de enero del 2024, luego de esta fecha, habrá que pagar las penalidades. Así que de repente usted está tranquilo en su casa, en Venezuela, y no sabe que la penalidad son $1.000 diarios y llegará un momento que usted va a perder la propiedad va a ser confiscada. Y eso tiene similitud con algunos otros hechos. Eh, Esto evidentemente que aquí la voz de los real estate, de los realtor, y de los abogados especialistas en migración va a tener especial importancia. Y es una demostración, fíjense que yo no esperaba ver esta ley, es una demostración de lo que está pasando dentro del Partido Republicano y, a mi juicio, políticamente peligrosa, porque en la población siempre hay gente que no le gusta el extranjero, que le caen mal la gente de otro color. Yo no lo veo bien, pero es normal que eso ocurra dentro de los países y tenemos que remontarnos a la historia. Cuando la gente empieza a ver eso, no va a hacer diferencia a los que residimos en la Florida, con visas de no turista o condiciones de asilo político. Evidentemente que esto nos va a afectar. eh, es un elemento más en contra de, por ejemplo, los venezolanos. La venezolanidad sigue siendo atacada y es triste y es lamentable porque esto que estamos viviendo, en este caso estos venezolanos, me dicen que también se puede repetir en otros estados o está sucediendo en otros estados. Porque evidentemente que dentro de las sociedades hay gente buena y mala en todos lados. La gran migración venezolana que ha venido a este país es buena, pero siempre hay sus gallos pelones, como decimos en Venezuela. Igual en México, la mayoría son gente trabajadora, pero también hay su gente mala. Y lo lamentable es que se juzgue a todos
por una sola. Eh, Faltará todavía, yo voy a tratar de invitar a un especialista. Lo que pasa es que la hora de mi programa es difícil. Quizás Patricia lo haga en su programa, que es en la noche, porque hay muchas cosas que están vagas acerca de quién puede y no puede comprar propiedades. Hay muchas preguntas que yo sé que tienen ustedes. Y mi papel fundamentalmente es orientador, orientador para decirles que tienen que registrarse. Todavía no está claro cómo hacerlo, pero tienen que registrarse. Y que además de eso, vamos a esperar también algunas acciones legales. Entiendo que la Alianza de Justicia Asiático-Americana de la Florida creo que ha demandado. Hay empresas inmobiliarias también, porque el mercado de bienes raíces aquí está afectado en virtud de la situación económica, del problema con los migrantes, la construcción ha bajado mucho. Entonces, esto es otro elemento que pudiera afectar, va a afectar la venta de bienes en los Estados Unidos, especialmente en la Florida y también en otros estados. Algunos dicen que, bueno, Venezuela, Rusia y China dejaron de ser inversiones, de ser importantes inversores en la Florida y que no va a afectar mucho. De todas maneras, eh, estaba leyendo unas declaraciones de la presidenta de One World Properties a los compradores de estos países, dice que hagan una profunda investigación del área donde quieren adquirir. Yo no tengo un mapa para decirles aquí sí, aquí no. O sea, la gente tiene que ahora, cuando va a comprar, ver los mapas, qué tan cerca queda de una cosa, de otra. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, usted compra una propiedad que está fuera del rango de cualquier base militar o estructura crítica, pero pudiera suceder que a futuro se instale allí una infraestructura crítica. ¿Qué va a pasar con esa propiedad? Son muchas las preguntas, pero es un elemento más, a mi juicio, muy peligroso. De todas maneras, el alerta es para que los venezolanos sepan, los que tienen propiedades en la Florida, que tienen que registrarla. Tienen que registrarla. Fundamentalmente, los que tienen como domicilio Venezuela o que tienen un domicilio fuera de Estados Unidos. Vamos a aclarar. Se salvarían en este caso los que tenemos domicilio en los Estados Unidos y no podemos comprar todo, sino que tenga menos de 2 acres y que esté a un mínimo de 5 millas de una base militar o de una estructura crítica. De verdad que como abogado, pues me llamó, como abogado venezolano, me llamó poderosamente la atención. Por otro lado, termino mi programa de hoy señalándole que por un lado estoy triste y por otro lado estoy alegre. Estoy alegre porque en los Estados Unidos, con todas las fallas que hay, la justicia funciona, la institucionalidad funciona. Por cierto, que ayer hacía una comparación con lo que ha pasado en Perú, donde yo también creo que la institucionalidad funciona, pero a veces esa institucionalidad funciona tanto que puede crear también inestabilidad política, que es lo que está pasando en Colombia. Y, y fíjense cómo Petro ahora postuló 3 fiscales, ahora pide un fiscal especial porque bastante que criticaron a Álvaro Uribe. Colombia es cierta, hay una cosa que uno tiene que aceptar en Colombia. En Colombia, los gobiernos de familia y la clase más que azul, ciertamente en Colombia le dicen godos, ha venido, es decir, a mi juicio, en Colombia hay una gran parte de la población que no ha sido beneficiada. Y yo creo que ese espectro social hay que mejorarlo para que todos tengan las mismas oportunidades. Sí, sin embargo, creo que la institucionalidad, a mi juicio, funciona en Colombia con fallas y errores, pero ha venido funcionando y por eso estamos viendo lo de Petro. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos estamos viendo un panorama interesante y yo les quiero mostrar, ya para terminar el programa el día de hoy. Oye, esta publicación me dio risa, ¿no? Esto es el BNC, un banco en Venezuela, que dice, paga tu servicio Corpoelec, plan borrón y cuenta nueva
a la velocidad de la luz, pero lo que no hay es luz. O sea, el problema de Venezuela no es pagar los servicios públicos, es que no funciona. El problema de la basura es grave. Ayer denunciamos lo que está pasando en la alcaldía de Maracaibo, en los registros civiles, donde a la población que gana menos de $20 al mes le están cobrando los servicios en dólares y en dólares en efectivo. Ojalá el alcalde, lejos de hablar mal de nosotros, el alcalde de oposición de Primero Justicia, y sus anclas, lejos de hablar mal de nosotros, investigue y que haya los responsables. Yo tengo algunos nombres y los señalamos en la declaración. Pero les quería mostrar esto, ¿no? Fíjense, el New York Times, eh, el caso de Donald Trump, bueno, él está a través de la voluntad electoral, está intentando eludir lo que le está pasando. Eh, Y ciertamente todo indica que Donald Trump, violó la Constitución. Todo indica. Ya incluso vi la declaración ayer de Mike Pence, que fue su vicepresidente. Y yo quiero y también comentarles lo que dice el Washington Post. Eh, también él señala lo que está pasando alrededor del presidente del expresidente, perdón, Donald Trump. Es decir, eh, las cosas que han sucedido. Qué quiero yo decir con esto? Y por eso me llama poderosamente la atención. Donald Trump es el hombre más popular de mayor liderazgo en los Estados Unidos. Eso no tiene duda. Si Donald Trump, si hoy fueran las elecciones, le da una pela, si todo el partido republicano, sus figuras y todas las figuras demócratas compiten contra él, Donald Trump hoy les daría una pela. O sea, imagínense ustedes lo que ha logrado este hombre a nivel de imagen. Pero, ¿qué me gustó a mí qué me gusta a mí de este país? Que este país está dando un mensaje. Por muy popular que tú seas, por mucho que te quiera la gente, nadie ni nada está por encima de la Constitución. Y lo que pasó el 6 de enero es una clara y evidente, son 6 acusaciones, clara y evidente señal de que se violó la Constitución o se quiso violar la Constitución. Hubo la intención de violar la Constitución. Han salido grabaciones, videos. Y fíjense, este es un buen ejemplo. A pesar de que están afectando a un candidato que goza de amplia popularidad. Y ayer decía una publicación, creo que en el New York Times, de que entre más lo ataquen, más sube. Pero nadie es superior, nada ni nadie es superior a lo que dice la Constitución. Y eso me parece un buen ejemplo que está dando Estados Unidos. Lo lamentable de todo esto, déjenme ver. Lo lamentable, fíjese que dice el nuevo Herald, si Trump es culpable y va a la cárcel, ¿cambiaría la historia de la presidencia? Ciertamente que sí. Ajá, pero esto es lo que preocupa también a otra parte de la población. A diferencia de lo que está pasando en Colombia, acusaciones contra Trump sirven de escudo a Hunter Biden. Lo de Hunter Biden también han salido averiguaciones, declaraciones que comprometen no solamente a Hunter Biden, sino al presidente Joe Biden. Y ese también es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento es una pelea moral, y me parece muy interesante. Ya para terminar también quiero felicitar al diario El Nacional por cumplir un año más de lucha en Venezuela. Uno puede hacerle cualquier observación a este periódico o a su dueño, el señor Enrique Miguel, pero son 80 años en las circunstancias más complejas que ha tenido el país y el Nacional forma parte de la historia de Venezuela. Lo triste, lo lamentable es cómo se ha tratado de vulnerar el periodismo en Venezuela. Y yo no digo que los periódicos en Venezuela y los portales
no cometen fallas o errores. Yo he visto portales que dicen acá, venezolanos, de venezolanos, sin censura y son los que aplican más censura. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo estoy censurado en algunos medios por hablar de esa manera. Yo a veces veo algunos programas aquí que yo sigo todos los días y digo, esto no pudiera suceder en Venezuela, porque en Venezuela cuando uno está hablando inmediatamente dicen, este es de aquel, pero cuando existen personas como uno, que yo ataco tanto a los chavistas, maduristas, como a los opositores, entonces la gente cuando hablo bien, cuando le hago un comentario positivo a algo, alguna figura relacionada con el gobierno, este es chavista, pero cuando le hago algún sentido crítico, este es opositor. Y cuando critico a un opositor, dicen también este es chavista. Bueno, el Nacional ha navegado en todo eso y en este momento prácticamente lo execraron. No tiene impresión, va a decir, no tiene el diario, no sale impreso, pero el señor Otero lo saca por vía de PDF todos los días y además el portal es de los mejores del país. Y fíjense, aquí estoy viendo al alcalde de Maracaibo, este le van a dar duro, porque si no se puede hacer la primaria, veremos cómo resolvemos. Ya decir esto es problemático en Venezuela, porque si tú haces esta declaración, este está contra las primarias. Por cierto, que él tiene que aclarar la denuncia que hicimos de los registros civiles porque hay una mafia allí, además hay una mafia en el pago de comisiones a contratistas que le exigen a los contratistas el 40%. Esta es otra mafia en los registros civiles. Y tanto que habló de los chavistas. Entonces, eso cuando yo lo digo, dice, este es chavista, no. O sea, nosotros no solamente debemos ser distintos a los chavistas, tenemos que ser mejores. Si somos iguales, pues no tenemos moral para pelear y para criticar. Señores, este fue el programa del día de hoy. Vamos a seguir averiguando en torno a la ley SB 264. Trataremos de tener un especialista o quizás Patricia Poleo, que es el ancla de este canal, lo haga. Y a todos los que me siguen, también en nuestro portal caigaquiencaiga.net, también lo diremos, también investigaremos, también mostraremos. Y yo hoy por hoy, pues, siento una gran admiración por este país porque a eso aspiramos en el nuestro. A pesar de toda la fama, de toda la popularidad, nadie está por encima de la Constitución, pero nadie. Ni siquiera el presidente, porque a pesar de todo lo están investigando. Ese es un buen ejemplo para nuestro país. Lo que pasó en Colombia parcialmente es así. Ahora veo otros movimientos del señor Petro que me preocupan. Y por supuesto, me preocupa también esta ley. Vamos a estar averiguando porque me parece, a mi juicio, que afecta innecesariamente a muchos venezolanos de bien que tienen inversiones en los Estados Unidos. Por hoy fue suficiente. Que la fuerza los acompañe y las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Mi WhatsApp +1 561 379 5254. Puede escribirme fundamentalmente. Saludos también a la gente de avilaradioonline.com, Azúcar FM y a la Red Nacional de Comunicación de Televisión en Brasil. Para todos, que tengan un feliz día.